Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro nuevo programa Ojo por Ojo, con un invitado especial, Héctor Hernández Montesinos, quien ha publicado No, Coma, Guión, Debajo de la Lengua, La Divina Revelación, y estos dos últimos libros, Buenas noches Luciérnagas y Los Nombres Propios. Estamos acá en el barrio Las Tarrias, inaugurando este nuevo programa. Esto es Ojo por Ojo. Bueno, estamos en esta primera parte de nuestro programa con un querido poeta, admirado poeta, Héctor Hernández Montesinos. Han sido días complejos, esta semana, así que comenzamos una conversación sobre poesía en un ambiente bastante enrarecido, bastante complejo el que estamos el día de hoy. Así que bueno, esta primera parte vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con nuestro querido amigo Héctor, hablando sobre sus orígenes, de su escritura, ¿no es cierto?, de cómo él llegó a la poesía. Entonces, lo primero que podemos preguntarle, ¿no es cierto?, es cómo, Héctor, querido, usted llegó a la poesía, a la literatura. ¿Cuál fue su primer acercamiento en esta área humana? Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación, por esta instancia en que uno se ve obligado gustosamente a volver a pensar en lo que hace, en lo que hizo, en lo que quiere hacer, en lo que está pasando, ¿no? Estamos aquí en la calle, en el pleno centro. Entonces, creo que estas instancias, digamos, culturales o literarias, poéticas, nos permiten volver a hacernos preguntas, que para mí un poco eso es la poesía. La poesía tiene que ver con el modo en que uno vuelve a preguntarse por qué el pasto es verde y por qué no podría ser azul o rojo, o por qué la gente camina hacia adelante y no hacia atrás, etc. Entonces volver a replantearnos todo, creo que es parte de la literatura, la poesía, pero también de lo que está ocurriendo ahora acá. Entonces, en ese aspecto, agradezco esta instancia y me parece fundamental, más que hablar de lo que yo hago, hecho, hablar de lo que yo he querido hacer con eso, lo que he querido hacer con la poesía, pensar con ella, convertirla en un algo, más que lo que dice en sí mismo, porque para eso están los poemas, sino que... ¿Con qué conversa? ¿Con qué conversa? ¿Con qué dialoga? ¿A qué está preguntando? Si de algún modo puede ser una respuesta válida o pertinente o no pertinente, pero creo que sí es necesario, y la palabra necesidad en este caso es clave, ¿no? Cuando hay crisis y cuando hay conflicto, cuando hay preocupación, cuando hay fracturas, movimientos, lo primero que siempre se ataca o se echa mano en términos estatales o de fondo es la plata para la cultura. La cultura se hace innecesaria, se hace un artículo de lujo cuando hay una guerra, una dictadura, una crisis. Pero en ese sentido yo creo que es doblemente importante que volvamos a pensar en la necesidad de la poesía, de la literatura, de la poesía en especial, su pregunta, ¿para qué sirve? Que un poco actualizar la pregunta sobre Auschwitz, ¿no? ¿Qué se escribe después de Auschwitz? ¿Qué se escribe después de la dictadura? ¿Qué se escribe ahora en esta hiperdictadura, como yo le digo? Entonces, todo lo que yo diga está permeado por eso. No puedo abstraerme de eso. Y la pregunta, ¿no?, de este origen, de cómo comienza esto, tiene que ver también, tiene que ver justamente con esto mismo que estamos conversando ya, que es, yo comencé a escribir en el 99, yo entré a la Universidad Católica, en el 98 estudié literatura, yo quería estudiar teatro, porque quería que esas voces tuvieran un cuerpo, tuvieran colores, formas, que lo que yo imaginaba tuviera una realidad. Y luego, en el colegio, ¿no?, estudié en el Liceo Ruiz Tagle, que estaba ahí frente a la USACH, estación central,
Luego eso, y quería imaginar eso, pero quería escribirlo, no quería actuarlo. Ujú. Entonces luego un profesor me dijo, no, no es teatro, es literatura lo que tienes que estudiar porque tú quieres escribir, no quieres actuar. Le dije, no, no quiero ser un mismo, no quiero actuar, no. Como dramaturgo. Sí, entonces me dijo, eso se llama dramaturgia, se llama literatura, métete a letras, que esa es tu área. Yo le dije, fantástico. Y entré al 98 a la Católica, en letras, en Campus Oriente, y me di cuenta que no era lo mío. Ya. No era lo que yo quería estar ahí, no me gustaba el ambiente, no me gustaba lo que estaba pasando. Sentía que ese mundo, justamente yo estaba buscando realidad y ese mundo era el más lejano de la realidad. Ok, claro. Entonces yo decía, este tampoco es el lugar que yo estaba imaginando. Ah, Yo vengo de que nací en Conchalí, después en Recoleta, vengo de un origen en el cual la universidad siempre fue externa. Yo soy el primer universitario en toda mi familia, paterna y materna. Entonces, para mí la universidad era un lugar donde yo imaginaba que iban a estar, casi como la Academia de Platón, sí, sí, que iban a sí. estar los estudiantes casi recitando, no sé, las coéforas de frontera con la Esquilo, verdad y y que todo los eso. maestros iban a estar iluminados hablando con la gente, y que eso imaginaba yo. Ah. ¿Y cuál fue el ambiente entonces? Cuando llegué, Clasismo. está hablando hace 20 años atrás, y Claro. 20 años atrás puede parecer muy poco, Ah, pero en realidad es mucho tiempo. Y lo que yo me sentí ahí en el Campo Oriente, especialmente, que era muy lejos de mi casa, al otro lado de Santiago, lo que yo sentía ahí era que no era mi lugar, ni culturalmente, ni socialmente, ni intelectualmente, no era lo que yo imaginaba. Entonces el primer año lo pasé bien espantosamente aburrido, mm. pero un aburrimiento que no es aburrimiento, que no es lo opuesto a entretención, Sí, sí. es el aburrimiento de abulia, de decir, sentir un primer fracaso. Ajá. Un fracaso, yo sentía parte que era mío, parte de la institución, de la academia, entonces yo dije, esto no está bien, pero ya está, tenía becas por ser el niño inteligente, pobre, tenía un Claro. montón de becas, entonces ya estoy aquí, pues ya está. Sí. Entonces el segundo año, el 99, conocí a una compañera que la vi todo el primer año, pero nunca tuvimos mayor interacción. El segundo año, el 99, una compañera que me parecía una chica muy inteligente, se me acercó y me dijo, empezamos a conversar de literatura. Y me dijo, hay talleres de poesía que son gratis y de teatro, qué sé yo, en Balmaceda 1215. Yo le dije, fantástico, quiero ir. Y le dije, yo voy a teatro y todo poesía, porque ella escribía poesía, tenía cuadernos con poemas, borradores. Y me parecía hermoso ver sus cuadernos con subrayados, con las tachaduras, con la caja de herramientas Ya, un de una oficio, poeta, sí. un Y sus oficio. cuadernos muy bonitos, Un taller. forrados. Era un taller encima Ah, de sus cuadernos. Entonces me parecía fantástico que eso fuera la poesía, pero le dije, no, yo insisto en el teatro. No era aquí, pero quizás en esos talleres de esos talleres más Balmaceda puede que sean el teatro. Claro. Postulé a lo de teatro, estaban los cupos llenos, no sé qué, no se pudo. Entonces dije, Paula, bueno, estoy hablando de Paula y la Vaca, obviamente. Entonces Paula me dijo, vámonos, hagamos el de poesía juntos, pues sí, ya. Le dije, está bien. Y postulamos al taller de Sergio Parra, que ahora es el director dueño de Metales Pesados, que fue librería, galería, editorial ahora. Entonces me dijo, hagamos este taller. Y lo hicimos ese taller. Y Sergio me obligó a escribir poesía. Porque yo le dije, no escribo poesía, yo soy casi el amigo de Paula, estoy aquí como para mirar. Me dijo, no, si tú estás aquí tienes que escribir poemas si no te vas. Bien. Y me pareció Desafiante. Y me encantan las cosas desafiantes. Claro. Y yo dije, bueno, escribo poemas, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Escribir un par de poemas. Pero para mí la poesía en ese momento era una cosa cursi, remolona, ridícula, Sí. ridícula, literalmente ridícula. Que es un poco la formación que tenemos todos en la escuela, los poemas que te pasan en la escuela son los poemas, sí. Entonces yo decía que dije, bueno, ¿qué me costará hacer un par de rimas, qué sé yo? Pues nada. Y escribí unas cosas y a la gente le gustó, a Sergio también, a Paula también, y pues ya dije, sí, me voy a quedar acá. Pero el momento clave fue cuando Sergio nos llevó unas fotocopias del Aullido de Ginsberg.
y nos dijo, ya, vamos a leerlo cada uno un párrafo. Ajá. Y a mí me dio el primero. Entonces yo comencé a leer, he visto las mejores mentes de mi generación, Sí, destruida. claro, el lema. Entonces yo empecé a leer eso en voz alta y yo dije, pero esto es poesía, se puede hablar de pena, de rabia, de sexo, ¿se puede esto en la poesía? Y pues en el taller aprendí que sí se podía. Entonces yo dije, esto es lo que yo estaba buscando, la realidad. Y dije, sí, esto es lo que yo quiero. Y dije, sí, aquí me quedo. Y ahí dije, y yo voy a ser un poeta. El teatro, chao, todo el resto, chao. Dije, yo voy a ser un poeta. Sin saber muy bien lo que es ser poeta, pero dije, quiero ser un poeta. Y de ese invierno del 99 hasta este octubre del 2019 han pasado 20 años y me sigo sintiendo como ese primer momento que leímos El Aullido, y ahora que está pasando todo esto, siento que nuevamente están las mejores mentes de mi generación destruidas, y creo que es un momento para volver a recomenzar. Mira. Hijo, no regreses nunca a Chile. Tu patria ya no es tu patria, tus amigos no te saludarán. Solo polvo y ceniza es nuestra casa, y tu ropa se la llevaron los vientos del sur. Sácate de la cabeza la idea del regreso. Nada es como nunca, y nunca es peor. Tus libros los saquearon quienes alguna vez te leyeron, pero ya no. No creas eso de que todo no vuelve a ser desierto y toda montaña regresa a la profundidad. Bueno, y esa epifanía con Ginsberg, ¿no es cierto?, del poema que tuviste que leer casualmente, que te lo pasó Sergio Parra, ¿no es cierto? Saluda a Sergio Parra, Parrita conocido, que fue como una epifanía que ahora dura 20 años, que era, si tú querías hablar de la realidad, querías hablar de, entendiendo que está la pobreza, está la marginalidad, los negros reprimidos en ese poema, ¿no es cierto?, cómo el poder cercena a los jóvenes, en fin. Tú dijiste, aquí está la mía. Esto es mis voces mentales, ahora pueden tener un cuerpo. Esa fue tu revelación, yo quiero ser poeta. 20 años y la pregunta no... O sea, la respuesta todavía está sucediéndose. Y obviamente la realidad está vista acá como lo estamos viendo hoy día, ¿no es cierto? Toda esta crisis que estamos viviendo, ¿no es cierto?, del modelo, como se dice. Ginsberg fue, digamos, el santo patrono, tu iniciador en eso. ¿Tienes otros poetas, otros escritores que a ti te sientan que te conversaron, te dieron ese primer impulso que quizás está desarrollándose? Porque tú tienes mucho bagaje con respecto a los poetas latinoamericanos, ¿no es cierto? Que me parece que tú eres en esa parte como enciclopédica, un poeta que se maneja además con muchos poetas de acá de esta región, entonces me parece que es una fuente muy importante. Quizás la respuesta va a ser otra, porque quizás no van a ser esos poetas, pero dentro de eso, dentro de Ginsberg, ¿no es cierto?, ¿quiénes fueron los que golpearon la puerta de tu cabeza para abrir todas las voces que tenías dentro, digamos? Bueno, la segunda cosa que descubrí después de que la poesía podía ser, hablar de ciertos temas que yo pensé que no existían en la poesía, la segunda descubrimiento es que la poesía era un acto colectivo, que la poesía estaba hecha por muchas personas y que por un poema transitaban toda la gente que uno vivió, quiso o conocerá en un momento, todo lo que uno leyó, todo lo que uno vio en la tele, la que habla en la micro, todo pasaba por ahí. Entonces, en este taller comenzó a llegar, había más personas, estábamos Paula y yo que éramos los compinches, pero nos sentíamos un poco traidores porque éramos de la Católica. Y Balmaceo C15 en esa época, no sé cómo seguir ahora, pero era bueno, sigue siendo gratis obviamente, pero era como una instancia para jóvenes que tenían, que no podían pagar un taller, claro, o la universidad misma. Entonces yo me sentí un poco culpable y decía, ¿cómo hago que el espacio institucional en que yo estoy, que me parecía un fracaso, en cambio el taller me parecía maravilloso, hablamos de poesía, no íbamos a la piojera que estaba enfrente, claro, a tomar unos pipeños, y estábamos hasta las 3 de la mañana conversando de poesía, al mismo tiempo hacía el taller el Pedro Lemebel, y de repente llegaba Lemebel con sus talleres a la piojera, claro, estaban más poetas, entonces, y Sergio con Pedro eran íntimos, entonces... Sí. Fue un momento en que... ¿Tú aprendiste ahí? Aprendí escuchando,
aprendí mirando y me di cuenta, y fue más triste la sensación de la universidad porque yo decía, este taller pichufliento y con puros caros, éramos todos caros pichuflientos, era tan hermoso, luminoso, conversar, conocerse, la historia, las penas. Y decía, esto es la realidad, esto es la realidad. Y en un momento, todos, cada uno de nuestra historia, éramos todos bichos raros en sus contextos. Nosotros en la universidad, claro. Otros niños en su familia, en sus colegios, con sus amigos, eran bichos raros. Pero en el taller, nadie era bicho raro. Éramos todos una sola cosa y todos los problemas que estoy hablando fin de los 90 que tenía cada cual en ese espacio era todo distinto. Sí. Entonces, estoy hablando evidentemente antes de internet y todas las cosas. Sí, pues, exacto. Entonces, yo que tenía la posibilidad de que he sido medio ratón de biblioteca, yo fotocopiaba cosas en la universidad y se las traía a los chiquillos, a la Paula también. Tráfico. Como podíamos imprimir, imprimíamos cuestiones, buscábamos lo que buscan todos los poetas jóvenes, buscábamos Pizarnik, esas impresoras de puntos, sí, exacto, esperando que salga, porque ahora esperar una impresora, no, pero esperábamos las fotocopias de los poemas de la Pizarnik, la Paula que le gustaba la Silvia Plath. Entonces hacíamos una especie de tráfico de fotocopiar cosas en la universidad, ocupar la impresora. Hicimos lecturas también ahí. Eso lo compartían en los talleres. Sí. Y luego le dijimos con la Paula, ya, vamos a que todo este mundo que está ocurriendo afuera, queremos que venga a la universidad. Y entonces ahí ya voy a responder tu pregunta, porque justamente hicimos unos ciclos de poesía que se llamaban Flor de Lepra. El primero fue el mismo 99, 2000, 2001. Y entonces empezamos a investigar qué era la poesía chilena. Y nos dimos cuenta que había un montón de poetas mujeres que no estaban en las antologías, en los libros. La historia llegaba hasta bueno, Lynn y Zurita, que estaba en su momento. Pero, ¿quién es Paz Molina? ¿Quién es Carmen Berenguer? ¿Quién es Soledad Fariña? ¿Quién es Verónica Sonde? ¿Quién es Elvira Hernández? Entonces estas poetas, en Balmaceda, que estaba Paulina Valente, yo le pedí los teléfonos, porque en esa época se pedía teléfono. Entonces ella me dio los teléfonos, lo anoté en mi cuadernito de clase, y llamé a esta señora. Hola señora, usted se llama Verónica Sonde, me gustaría invitar invitamos a todas estas poetas. Sin conocerse. Sin conocerse. Hola, yo soy mucho gusto, estudiante de literatura. Entonces sí empezamos a hacer ciclo de poesía en la universidad. Mira. Invitamos a las poetas. Flor de Lepra. Invitamos a estas poetas, invitamos a otros poetas jóvenes de otros lados. Y se comenzó a armar una cosa súper interesante en que estas poetas que en los 90 habían sido un poco invisibilizadas, aparecen para nosotros como gente importante. Estaba Pedro ya en su mejor momento, entonces esta escritura de la disidencia sexual, las mujeres, se empieza a armar un campo de personas reales y también de lectura, que amplió lo que uno pensaba de la poesía chilena, que era una historia de poetas, de señores. Sí. Y estas poetas que no eran nada de señores, sino que en esa época incluso se sentía un poco culpable la gente de hablar de feminismo. Y estas poetas decían, son poetas feministas. Y por eso mismo yo creo que en los 90 fueron un poco mal miradas y visibilizadas. Bueno, lo que hicieron fue el Congreso. Claro, y desde ese Congreso hasta los 2000 no hubo mayormente nada. Y la universidad tampoco se hacía mucho cargo. Claro, entonces ahí se hace, se abre un espacio, se abre un nicho, un espacio en el cual empezamos a leer a esta gente que veíamos en la calle, nos hicimos amigos. Entonces, la tercera cosa que yo aprendí con todo esto fue que la poesía chilena era muy ingrata. Si a las propias poetas las tenía fuera ni siquiera de un canon, fuera de un espacio, yo dije ya, de afuera todos conocen a Neruda, a Mistral, Rojas, Parra, Zurita, etc. Porque conocemos nosotros de poetas ecuatorianos, de poetas bolivianos, de poetas paraguayos, de poetas nicaragüenses. Entonces yo ahí empecé a investigar. ¿Qué hay acá? ¿Quiénes son, por ejemplo, no sé, el Gonzalo Rojas de El Salvador? Así como buscando parangones. Entonces, el tercer punto que yo aprendí y lo menciono porque siguen siendo fundamentales para mí, es que somos poetas latinoamericanos. Y cuando tú eres poeta latinoamericano, lo colectivo te importa tanto lo que pase en México como lo que pase en Ushuaia, lo que pase en El Salvador, en Nicaragua, en Bolivia. Entonces, ser poeta chileno en un momento me parecía fantástico.
me parecía lo más que hay. Pero después como que dije, pero no es esto. Ser latinoamericano, un poeta latinoamericano es que me importe Cardenal, es que me importe Mauro Di Giorgio, es que me importe Roberto Piva, es que me importen todo lo que se está haciendo. Tanto los mayores como los más jóvenes. Y en esa época también comienza a socializarse o a hacerse más masivo el Internet, que fue otro gran elemento que hace que podamos googlear en esa época, bueno, todavía, pero podamos buscar en Alta Vista, qué sé yo. Claro, Alta Vista, que era el primer buscador. Empezar a escribirnos correos electrónicos. Yo encontraba un poeta, no sé, en México, y yo le escribía un correo y a la semana siguiente me respondía, porque eso se demoraba la gente en acceder a un cibercafé o qué sé yo. Entonces empezamos a armar una red de estos poetas por internet. Y a partir de eso ya salen editoriales, encuentros, festivales, Poquita Fe, que son festivales que hicimos acá en Santiago, que trajimos, invitamos a poetas de Argentina, México, Brasil, Uruguay, Perú, de todos lados. Entonces todo eso tiene que ver, estos nuevos festivales, estos editoriales que empiezan a aparecer, las cartoneras, que lo que hacen en Argentina por la crisis. La crisis del 2001. Nuevas antologías, nuevas discusiones, los blogs que no habían antes. Todo este fenómeno de lo latinoamericano empieza a masificarse por internet y eso es un punto súper importante. Bacán. Con quienes te acostaste hoy te niegan y a quienes diste tus poemas los han arrojado a la basura y dicen que es estiércol. No regreses nunca a Chile porque estamos desapareciendo. La muerte se murió y el poder lo tienen las hienas y los buitres. Viaja por países, báñate en los mares que existen y bebe de los ríos dulces. Escóndete del sol en cada árbol, sigue el camino de las nubes y llora debajo de la lluvia. Sueña todo lo que no puedo soñar yo. Bueno, Héctor, y ahora dentro de lo que explicaste, esto de la colectividad latinoamericana, la membrana que une todo esto es la poesía, ¿no es cierto? Cuéntame cómo fue tu primera publicación. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué recurrió? ¿Qué se dio en ese momento? Si estuviste convencido. Publicar es un acto. Es decir, ¿cómo fue la inauguración tuya, no como poeta, sino como un poeta publicando? Sí, es bien arqueológico en el sentido de que ahora publicar no es tan difícil como era en esa época. O sea, en esa época publicar, estamos hablando 20 años atrás. Claro. Publicar un libro era una cuestión súper extraña y súper no común. Era algo en que, de algún modo, las editoriales que habían eran muy poquitas. Estaba Calabaza del Diablo, estaba LOM, que no publicaba tantos poetas jóvenes, pero estaba, Cuarto Propio, de otras independientes estaba Al Margen Editores, Perpentia, y no creo que más de 2 o 3. Ahora que era autopublicación. Claro, y las otras son autopublicaciones. Pero ahora que vemos, por ejemplo, La Primavera del Libro, aquí mismo en el GAM, que son 100, 200 editoriales, en esa época yo creo que habrán sido, las que yo recuerdo, 10. Entonces es otro mundo. Entonces, cuando yo descubrí todas estas cosas que te he dicho antes, como que me entusiasmé, como me entusiasmo con todo. Y empecé a escribir como enfermo la cabeza. Pero escribir... Además, hablemos de tu poesía en términos de... Tú no escribes poemas cortos. Claro. Escribes poemas largos. Y que justamente eso era parte de poco. Yo decía, estuve en taller con Gonzalo Millán, y Gonzalo Millán conmigo sufría, se agarraba la cabeza, los pocos pelos que le quedaban se lo agarraba conmigo, porque él me decía, Héctor, escribir poco, decir mucho con poco, el poema tiene que ser sucinto, ahorrar la economía, el taller. Yo le decía, pero ¿qué pasa si yo quiero ocupar el lenguaje, las palabras que están ahí? Si quiero que refuljan, que brillen, que gastarla, ocuparla, qué sé yo. Entonces, todo el mundo me decía que no había que hacer eso, que había que ahorrar, escribir, decir mucho con poco. Y encontraba que era una estupidez. Y lo sigo creyendo. Entonces, yo decía, si el lenguaje está ahí, quizás lo más democrático que tengamos, ¿por qué no ocuparlo? ¿Por qué no pensar con él, escuchar los brillos de las palabras? Y que fue la gran enseñanza ya de la antipoesía hace 2 millones de años, claro, con Parra. Entonces yo decía, ¿por qué? Entonces yo me puse a escribir y escribir.
¿Y el producto? Entonces, en un momento, participé en unos concursos que había en esa época, el 99, un concurso del INJ, Ajá. que era, se llamaba Poesía Online. Ah, Y que en realidad el concurso era más bien para hacerle propaganda al internet más que a la poesía. claro. Entonces se llama Poesía Online, que hay que mandar un poema por internet. Y que yo me acuerdo que lo hice aquí mismo, cerquita. Fui al INJ que estaba ahí, al frente de la Católica, está la iglesia Claro, evangélica, claro. y después ahora hay Ahora un bulevar, ahora un bulevar. Sí. Ahí había estaba el INJ, INJ, y yo fui a pedir internet ahí, porque tenía tarjeta joven, que era otra cosa de otra Claro. época, pero bueno. Que podíais mochilear y acampar. Exactamente. Entonces, como tenía tarjeta joven, podía usar internet. Entonces hice una fila enorme, porque todo el mundo participó en ese concurso. Ajá. Y mandé un poema, me compré un disquete, me acuerdo, estoy hablando de la prehistoria, se lo recuerdo porque es la prehistoria. Claro. Compré un disquete y metí el poema, lo tipé en la universidad y lo pasé al disquete y fui al INJ y con mi disquete. Ah. Y el disquete no funcionó. Se echó a perder porque se golpeó, porque el disquete era si tú lo tocabas mucho se rompía. Sí, pues, no. no lo podíais guardar en Entonces caja tuve que metálica venir también, otra vez a Sí, ese todo de nuevo, comprar un disquete. Y ya. Mandé un poema a ese concurso y gané. Y me llamaron a mi casa, yo vivía allá en Recoleta, y entonces llaman del Instituto de la Juventud, decir que buscando a Héctor Hernández y se había ganado el premio. Y que tenía que ir a La Moneda a recibirlo, Ajá. y que se lo iba a dar el presidente Lago. Y yo dije, oh, que extraño todo esto. Y fui a la premiación, pero justo antes hubo como un terremoto o algo, entonces el Lago se fue al sur, no había presidente. Ah. Entonces me lo dio uno que era actor, que fue ministro, Pancho López, Ah, ya. el que era actor de Fuera de Control. Y esa Fuera de Control le salieron ministros, el Cruzco, que fue ministro, Sí. Los Ruti fue ministro. Ah. Este era también de Fuera de Control, esta teleserie marcó el resumen de toda la política que sigue, bueno, etc. Pero fui a La Moneda, a la premiación, y el premio eran 200.000 pesos. Yo estaba feliz, 200.000 pesos hace 20 años, 200.000 pesos para un chico estudiante de 19 era años, mucha plata. era mucha plata. Pero cuando llegué allá caché que eran 200.000 pesos en libros. Claro. Ah, Entonces, mira. entonces fue un desastre todo, pero bueno, ya no importa. Pero lo bueno es que ahí el jurado, yo tuve que leer el poema, que era un poema largo, se llama DS, que está en guión. Ajá. Y leí el poema y el jurado era Carmen Berenguer, Raúl Zurita, José María Mehmet, que no tenemos mucha buena relación, pero era jurado él, Andrés Morales, Ah, mira. Jorge Montealegre Mira. estaba. Entonces, Como poeta ochentero. entonces entonces yo los conocí ahí. Entonces se me acercó un caballero, un señor mayor, y que me dijo, fantástico tu poema, maravilloso. Y me dio el teléfono para que lo llamara y dije, "Oh, ni idea quién era". Y después Paula se me acerca y me dice, ¿qué te dijo Zurita? Ah, mira. Y yo le dije, ¿quién es Zurita? Me dijo, weón, uno que El se poeta. tira ácido en la cara, se pajea, se corta. Y le dije, que me cayó bien, fantástico. Después, meses después, yo estoy en la universidad comiéndome un completo y está Raúl y me dice, ¿tú eres el niño que se ganó el premio del INJ de La Moneda? Le dije, sí, soy yo. Me dijo, yo ahora entro de profesor en residencia, Claro. voy a estar acá este semestre, métete al curso de poesía. Y ahí fue la segunda vez que estuve con Raúl y me dijo, desde el concurso, ¿hay escrito algo? Le dije, escrito harto. Mira. ¿Cuánto? Es que harto. ¿Cuánto? 100 páginas. Le dije, no más. 200, no, 500, no, 1000. Ya. Me dijo, ¿cómo es posible que haya escrito 1000 páginas desde ahí? Le dije, sí. Me dijo, tráeme las 1000 páginas. Ah. Le dije, que los tengo en el computador y me dio plata para que yo lo imprimiera y lo anillara. Y tengo 3 anillados, que todavía los tengo, 3 anillados ahí, le traje todo lo que tenía escrito hasta ahí. Claro. Y él me dijo, nos juntamos un lunes. Me dijo, el próximo lunes nos juntémonos aquí mismo hasta ahora. Y llegué ahí, llegó Raúl y me dijo, esto hay que publicarlo así, Así, ya. tal cual, Ah. todo. Hay que publicar estas 3 cosas, esto en un solo libro, Manicomia se llama este libro, Ah. hay que publicarlo todo. Yo me voy a encargar. Yo jamás había pensado en la idea de un libro, no estaba no estaba en mis Tú pensamientos. solamente. Yo escribía así como un niño inspirado en no sé qué, Ah, en las palomitas. sí. Y Raúl me dijo, esto hay que publicarlo, yo me voy a encargar. Después, al tiempo después me dijo, me ha ido pésimo.
Dijo, porque es mucho, ninguna editorial de las que yo he hablado ha querido publicar esto porque es demasiado. Sí. Dijo, pero tengo una posibilidad. Una editorial me ofrece publicarte 100 páginas. Ya. Y tuviste que acortar. Y me dijo, elígete 100 páginas y que lo, el 10% de lo que era el tenía. 10%. Y yo dije, bueno, pues ya. Pero dije, pero como no me gustó un poco la exigencia, dije, voy a juntar todos los textos que he escrito con otras personas. Ah. Entonces yo tenía un amigo, Nico Candia, hacía pintura, yo le hacía los poemas a las pinturas, así tipo Claro, performance. claro. Con Pablo hicimos hartas acciones de arte, performance, video, todo eso yo escribía poemas. Todo eso lo metí en un libro y ese libro se llama No. No. Entonces son puros textos colectivos, son textos, el único texto mío es el primero que no la respetable es puta la belleza. Claro. Pero todo el resto son autorías colectivas, pero para puro wear, ¿no? Ah. Para puro que textos que no fueran 100% míos. Y eso fue, ese libro se publicó el año 2001, en octubre del 2001. Ya. Y el libro se hizo la sala Ercilla, el lanzamiento. Ajá. Los presentadores eran Sergio Parra, que era de Taller, el Pedro Lemebel. Y presentaban, iba a leer Damaris Calderón, Antonio Silva, que es un poeta que ya no está. Falleció. Paula iban a leer el poema. Y ese libro, de ese libro, este poema, No la respetable disputa de la belleza, lo escribí especialmente cuando Raúl se ganó el Premio Nacional de Literatura. Estábamos en todo este contexto ahí mismo en la universidad, entonces... Que fue polémico todo eso. fue muy polémico, entonces Raúl gana el Premio Le Nacional. decían vendido, Sí, basurita. sí. Entonces, Le cantó al agua, es como Sí. la polémica. eso decía la gente que nunca Ah. leyó el libro, no leyó nada. Entonces, en la universidad hace un homenaje a Raúl por su Premio Nacional y me invitan a mí que yo haga un discurso. Sí. Entonces yo soy siempre medio antipático para todo. Entonces dije, ya, ¿qué voy a hacer? Entonces Te he dije, contado, excelente ahora. sí, porque ahora estoy más viejito, cumplo 40 años en un mes, así que estoy bueno. Ya, bien. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Dije, voy a escribir, no sé, y estaba el día antes, y cuando iba en la micro a este acto, Ujú. escribí un poema en la micro. Empecé, la puta de la belleza, no sé qué, mis amigos tienen rabia. Era un poco un estado de cuenta de lo que estaba viviendo en todo ese momento. Era alguna respuesta a Millán en los talleres. Era una respuesta a todo a la eso. economía del lenguaje. Sí. No escriba tanto, no sea tan de roca, sea más esto. Sí, otro. sí. Entonces yo sentía que en poema hablo mucho de mis amigos, que eran mis Ah. amigos, gente que conocí en los talleres, gente que... Los piñuflas. Los piñuflientos, y dije, yo soy ellos son yo. Ah. Entonces escribí ese poema. Entonces llego a la premiación de la universidad, entonces me dice, ahora Héctor Hernández va a ser el alumno de segundo año, va a dar un discurso en homenaje al poeta. Entonces yo empecé, no a los respetables, puta de la belleza, no a los distinguidos, perros de la poesía. Y como que miré así, odié, y estaba el rector, el decano, todo el toda mundo, la plana mayor. y todo el mundo veía que hacía como, ay, ¿por qué? Claro. ¿Por qué invitamos a este hijo de puta? Loquito de mierda. Y yo veía que Raúl se hacía así, yo decía, Claro. pucha, se enojó parece porque y el poema, y seguía con el poema, va. Y los homosexuales, y los jóvenes, y la sangre, y la mierda, y la política, y el fascismo, y la dictadura, el poema era así. Entonces yo vi que Raúl se agarraba la cabeza y decía, pucha, se enojó el poeta, no era la intención, ¿eh? Y después terminé y Raúl dijo, acaba de comenzar una generación, aquí comienza todo. Ya. Y Fue ahí, maestro de ceremonia. y ahí él dijo, aquí comenzó algo, acaba de comenzar algo. Genial. Y ahí el libro ya salió, el No. Después yo hago una editorial, empiezo a publicar en La Vaca, a La Pared, después empiezo a publicar gente, ya comienza, Y ahí está como tu etapa de gestión. y ahí ¿no? comienza otra etapa, que es la etapa en que ya siento que hay que, no solo, yo fui un afortunado, en todo lo que pasó fue un afortunado, pero tocaba también que otras personas que estaban junto conmigo, otros Compartieran, poetas, sí. también fueran parte de eso que se estaba viviendo, y yo sentía que había que escribir sobre ello, escribir artículos sobre todo lo que estaba ahí. Leí todos sus libros, o sea, lo que estaban haciendo en internet, Claro. lo subí al internet, que ya estaba más masificado, los ponía sus poemas en el blog, y cuando pude armar proyectos editoriales, pues lo armé. Sí. Para que también lo que yo estaba viviendo también lo viera más personas y Ah. fuera parte de Quisiste el seminario Poesía, Poquita Sí, Fe. los festivales, las los editoriales, festivales, todo. América, que lo vamos a Sí. dejar en otro momento para Sí, conversar. pero era eso, era el punto de que no era yo, éramos el todos. colectivo. Sí, éramos Ajá. todos. Sí.
Hijo mío, tu país te odia porque tú lo odiaste primero, maldijiste a la vanidad y al fascismo, se los dijiste en la cara y no apretaste los dientes como tantas veces te lo dije. Tus heridas fueron más profundas que las mías y tu tristeza más grande que tú. No pienses en regresar, es en vano. Querrán escupirte y en la calle te insultarán. Seguirán haciendo sus fiestas para burlarse de todo lo que tenga que ver contigo y se mofarán de cada una de tus palabras. Ya no hay vestigios de ti, ni fotografías viejas. Bueno, y todo esto que ahí hablaban, en el fondo es como un acto colectivo, porque estáis diciendo, nos dijiste que el acto inaugural fue Parra, ese Parrita, con el poema de Ginsberg, quien dice, ¿no es cierto?, tráeme todos tus poemas, vamos a hacer un libro, es Zurita. Es decir, hay tenido como una suerte de un otro que te va impulsando en esta creación de la poesía. Hay este tema colectivo tuyo, ¿no es cierto? Y sale este libro no con la inauguración de este acto, ¿no es cierto?, en la Católica. Siempre he estado en definitiva con esta creación, con el otro, ¿no es cierto? Tus relaciones con el otro. Y si uno lee tu poesía, siempre está el otro, no estás tú. Tú no eres una suerte de intermediario de voces. Y eso en tu vida, tu biografía, por decirlo, también ha sido. Es decir, un otro llegó y te mostró un poema, pum, prendió. Un otro llegó y te dijo, ¿sabéis qué? Tenéis que publicar, tac, y publicaste. En definitiva, siempre han estado estas cosas llenas de voces, ¿no es cierto? Y quería pasar a tu libro guión, que es, yo creo, humildemente, el libro que a mí más me conmovió, ¿no es cierto? Un otro, yo como lector, que en definitiva es una novela, ¿no es cierto? Es lo que tú has querido hacer, es contaminar, cruzar los formatos escriturales, que me parece que ya guión es un proyecto de eso, digamos, que después vamos a entrar a los otros libros que he publicado ahora. Y hay voces ahí instaladas, ¿no es cierto? Sordo Mudo Niño, La Historia de la H, en fin, niños cruzando bosques, en estados delirantes, y ahí me quería detener un poquito en tu forma de escritura que tanto admiro, que tiene que ver con el delirio. Tus voces, como los que están acá, ¿no es cierto?, han estado hablando dentro de un poema, o dentro de varios poemas, entonces son puros rizomas, ¿no es cierto?, hablando, conectándose, desconectándose. Entonces, lo que tu poesía, si nos puedes decir al menos esto, que yo intuyo, son una suerte de extensión del inconsciente, son puros delirios hablando, ¿no es cierto?, y confluyen ahí. Entonces, guión, que es un guión de voces, se dio de esa manera, hay un contexto, ¿no es cierto?, de político muy fuerte, quieres derrumbar los formatos, pero es ese delirio ese flujo, como diría Deleuze, ese rizoma, ¿no es cierto?, que está conectándose e interconectando. Y tú, como hacían pero tú das un paso más, como hacían los surrealistas, ¿no es cierto?, administra todo esto. Tú administras, pero no estás a la vez. Entonces, ¿cómo haces esa como producción profesional ya del poeta, en guión, ¿no es cierto? Que no es el no, que como contaste, interviene Zurita. Es decir, acá tú ya eres el poeta profesional, el oficio. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo reuniste todos esos materiales? Que yo trato de decirle delirio, o desde el delirio. Sí, sin duda que sí. Y tiene que ver también con todo lo que estamos un poco conversando, por ejemplo, el teatro, que es algo que de siempre me tuvo ahí pensando. Como te decía, yo quería irme a teatro. Y en el teatro, en realidad, lo que son, o la dramaturgia, una obra son las voces. Entonces, yo con el teatro quería en realidad darle cuerpo a esas voces. Yo igual dibujo harto, ya menos, pero hago muchos dibujos. Y que de algún modo también era un poco esas voces que están ahí, cómo se ven, dónde están, qué colores tienen. Los collages también, que hago collage, también tiene que ver con eso. A lo que voy es que sí, son esas voces, son voces. Recortes. Son voces que están ahí y que
Y que el punto en que poesía y locura se juntan, ¿no? Sí. O sea, el loco es el que escucha voces y no puede con ellas. Ah. El poeta o el artista, como quieras decir, es el que justamente se enfrenta con ellas. Y esas voces es uno, pero son todos. Son los sueños, son los traumas, son las pesadillas, son los deseos, son los anhelos, son los recuerdos, son lo que escuchaste, lo que vas a escuchar en el futuro, lo que escucharon tus ancestros. Para mí hay una zona del lenguaje que es como la materia oscura en el universo, o como la información, ese gen basura también que se le dice a la célula, sí, sí, en el ADN. Para mí el lenguaje es como el material oscuro del universo, está ahí. No sabemos qué es, pero todo llega ahí. Un amigo el otro día me preguntaba, decía, ¿qué crees tú que pasa con los archivos que se pierden? Yo le digo, no se pierden, no se pierden. La información de energía no se pierde, la energía, se va a otro lado. Cuando uno chico creía que las cosas iban a la luna, al menos eso creía yo. Pero yo creo que hay una zona del lenguaje en el cual todo está ahí. Todo, lo que han hablado todos los seres humanos, en el pasado, en el futuro y en el presente, está en un casillero. No, no es casillero, es el universo. Ya. Es el universo. Que es la materia oscura que no podemos, nunca vamos a poder acceder porque justamente no podemos. Sabemos que la palabra Nilo no es el Nilo. Sí, sí. Es como el lenguaje, como un pulso, una pulsión más bien. Va sístole, diástole, sístole. Es que decir está ahí es más Schrödinger, sí, que gato. Entonces yo creo que el lenguaje está ahí. Y yo creo que uno como poeta o como en realidad como ser humano, uno está dialogando siempre con todas esas voces. La cosa es que para alguna gente esa gente termina en un manicomio, otra gente esa cosa la convierte en un libro, en una obra de teatro, en una pintura, lo que sea. Entonces las personas que escuchan voces oficialmente o no oficialmente hace que el artista y los no artistas son la misma cosa. Yo siempre he creído que la poesía no tiene un origen lingüístico, no nace de las palabras. Sí. Siento que hay como yo le digo el shin. De repente uno va caminando y ve que un árbol se ve distinto que todos los otros 40 años que lo he visto, pero ese día se veía distinto. Entonces la realidad de repente como que se ve distinta, como movimiento de Matrix, sí, 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 sí. Y algo que siempre fue común, manera, ordinario, se hace extraordinario. Sí. Y para mí ahí nace el poema, ahí nace en ese instante en que no es de palabra, no es de lenguaje, sino que es que justamente no hay, y que tiene que ver con el origen de la poesía y el fin de la poesía. La literatura se acaba justamente cuando ya no hay palabras, okay, cuando ya no hay lenguaje. Por lo tanto, de antes tampoco. Y de antes tampoco. Entonces uno como escritor... Puede ser un tambor africano, como un cultrum mapuche. Claro, uno como escritor, uno es parte de ese medio. Ajá. De ese medio donde la poesía parte no lingüísticamente, y avanza a otro espacio que también no termina en el lenguaje. Okay. Y uno está en ese punto medio. Y lo que uno hace es un poco conducir esa información o esa energía, pasarla por el lenguaje, pero luego que sale después de uno, regresa a otro lugar, que sea la realidad, el cosmos, el Big Bang. Sí. Entonces, guión y todos los libros que yo he hecho, siento que son parte de esas voces que están, todo eso que está ahí, lo paso por un proyecto y por un libro. Lo que yo he hecho son 3 libros grandes. Le di una revelación, debajo la lengua y uno que tengo inédito que se llama 4. Y a cada libro yo le hice un plano y cada plano tiene otro subplano y son 3 trilogías. Y son tres libros, y cada libro son 3 libros y cada libro de esos 3 tiene 3 partes y cada parte de esa parte tiene 3 capítulos y cada capítulo tiene 3 subcapítulos y cada capítulo tiene 3 partes. Entonces está todo perfectamente diseñado. Por eso se llama arquitectura de la mentalidad. Entonces a este caos, a este universo de Big Bang, de voces, de susurros, de palabras que brillan, que suenan,
yo tenía que darle un orden casi exacto, milimétrico, para que eso funcionara. Ok. Porque si no sería un vómito. Sí. Entonces cuando a mí siempre me dicen, tú vomitas los poemas, No, pero si, está si- si- ministrado. si supieran que lo pensado que Ah. está, y a mí el placer literario, estético, como le quiera decir, no es escribir, es pensar Ah. cómo voy a hacer, qué voy a hacer con el lenguaje, con esos textos, y armar un libro, o sea, la Divina Relación, que guión es parte de eso, un libro que tiene 800 páginas. Claro. Entonces, armar un libro, pues 800 páginas, me devané las neuronas que me quedan Ah. para que esas 800 páginas de poemas fueran un solo poema. Ok. Entonces, el sentido de guión y todos los libros tiene que ver con eso. Ah. A este mare magnum Ajá. de existencia, de realidad, por decirle algo, tiene que confluir en una cajita. Exacto. Y esa cajita son los libros y toda la obra es una cajita que mide 3 milímetros por 3 milímetros. Por eso ahora entiendo tu neurosis, pues, querido. Muy bien. Los vasos donde bebiste cerveza los han quebrado en nuestras ventanas y todo lo que rompiste me lo han venido a cobrar. Los que eran tus más cercanos ayer han sido quienes más se ensañaron para que no dijera nada sobre ellos. Por eso te digo, hijo mío, no quieras regresar a Chile, sobre todo por una última razón. Chile eres tú. Bueno, Héctor, queríamos agradecerte tu disposición, el placer de escucharte. Un principio que tiene este programa es el principio del placer. Placer escucharte, placer encontrar cómo hablas desde la poesía, del lugar, de la subversión de la poesía, el Big Bang, las proteínas, una lechuga, el cosmos, etc. Nos parece genial haberte escuchado, genial haber conversado contigo. ¿Ah? Tantos años que nos conocemos y ahora tener quedar con este programa contigo, haber conversado sobre poesía, calle, política, subversión. Bueno, y quería dejarte la última reflexión, ¿no es cierto? Estamos escuchando ruido ahora, ¿no es cierto? Estamos detrás del GAM, ¿no es cierto? Con ruido, ¿no es cierto? Que es contrario a este silencio que en un momento de la poesía tú la empezaste a contaminar. Este ruido que es el ruido, ¿no es cierto?, de lo que estamos viviendo ahora, de los ruidos del manejo, ¿no es cierto?, el ruido que en este caso es un estado de emergencia, el ruido que es contra los toques de queda, contra el silencio, lo estamos escuchando en este minuto. El viernes tuvimos la marcha, ¿no es cierto? En fin, ¿qué te pasa ahora en todo este tiempo que es casi una semana y días que hemos estado en estado de emergencia en este país? Ha sido muy fuerte todo lo que está pasando, es muy duro. Como te decía, ¿no? Hablamos de las voces que están dentro de uno, ahora están fuera. Y mientras esas voces que están en un momento te hacen pegarte cabezazo con la pared, cuando están un poco fuera, cuando ya empiezas a escuchar, cuando están en la calle, cuando están en la escuela, en la universidad, en los sindicatos, en todos lados, uno se siente un poco más aliviado. Uno se siente que no era la locura de una persona, sino que la locura de un país, de un sistema en el cual volvemos por primera vez, después de muchísimos años, 30 están diciendo. a escuchar. Y que una cosa que es lo básico, que los políticos escuchen a las personas, estamos pidiendo lo mínimo de Claro. escuchar. Vivir dignamente. Escuchar. Esta lo hablamos ayer cuando nos juntamos con una amiga, la Maca. Ella me decía, con mis vecinos hemos estado hablando cosas que nunca nos habíamos hablado en la vida, los compañeros de la universidad, gente, se están todos hablando, estamos aprendiendo a escucharnos por primera vez. Ojalá ese sea un logro de la poesía, no lo fue un logro de las personas. Y vivir lo que estamos viviendo ahora, sentir, creo que tiene un margen de belleza, un margen de dolor, y que es un poco lo que yo he pensado siempre, y lo digo como de la hiperdictadura, que un poco esto es. Pues no pensé que iba a ser tan trágico, con más de 20 muertos, 3.000 detenidos, Gente violada. mujeres violadas, chicos violados, cientos de personas que han sido golpeadas. Entonces,
Ni siquiera la pesadilla más horrible que tuve, pensé que la hiperdictadura iba a ser esto. Y ojalá me equivoque con todo, pero creo que esto es el comienzo. Pero la poesía, y como hablamos al comienzo, la poesía y la revuelta, lo que sea, nos enseñó todas las cosas que te mencioné de la poesía, uno lo puede aplicar a esto. No es el yo, esto es colectivo, esto es latinoamericano, es la pregunta por volver a lo real. Si uno habla de poesía y no está hablando del mundo, uno está hablando puras huevadas. Todo lo que yo pueda hablar de la poesía, si no pasa por esto, es hablar de estética, de nada. De palabra muerta. Palabra muerta. Y al revés, todo lo que uno está escuchando, viendo, que está ocurriendo, si no pasa por la escritura, por el pensamiento, por el lenguaje, ha sido en vano. Entonces uno como conector entre la pega de uno entre las palabras y las cosas, en términos literarios, más o menos pues ya está. Pero cuando uno tiene que unir esto que está pasando con lo que estamos volviendo a imaginar, ese es un reto para todas las personas que trabajamos en esto y que creemos en esto y que insistimos en que no pueden haber más un niño triste, adolescente triste, fuera del sistema, no fuera del sistema, fuera de la felicidad. Y si esta lucha es por la felicidad de otras personas, hay que estar con todo el dolor ahí. Genial. Agradecido por Héctor. ¿Sí? Esto es Ojo por Ojo.